Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a DESI. La verdad que es muy grato tenerlos hoy aquí en este encuentro y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Hoy vamos a hablar de la higiene de manos, un tema que la verdad que lo hemos sentido hablar millones de veces, pero lo interesante es ver la participación de ustedes y nos da mucha alegría porque vemos que se ha entendido que esto no es un tema solo de control de infecciones, sino que nos involucra a todo. El propósito de nuestro encuentro va a ser poder ofrecerles a ustedes nuevos canales de negociación y estrategias para poder reforzar su plan estratégico que aplican habitualmente y el que no lo tiene pueda poder construirlo, y también todas aquellas estrategias que implican la seguridad del paciente, la familia y el personal de salud. Para los que no me conocen, yo soy la magíster Lorena Bracamonte, soy especialista en control de infecciones, certificada por ADESI, soy magíster en gerenciamiento de establecimientos de salud en enfermería. Soy coordinadora del comité de docencia de ADESI e integrante de la comisión directiva de nuestra asociación. Y también coordino el programa de prevención y control de infecciones del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento de CABA. ¿Por qué estamos hablando hoy nuevamente de la higiene de manos? Como ustedes saben, las personas que reciben atención médica pueden contraer infecciones asociadas a esa atención sanitaria y pueden provocar desde sepsis hasta la muerte de estas personas. Hoy, una de cada 4 de estas infecciones son causadas por organismos multiresistentes. Y estas bacterias no solo van a poner en riesgo a otros pacientes, sino que también limitan el tratamiento y las oportunidades de este paciente. Es una amenaza sumamente grave a la salud pública en nuestros tiempos. Y si bien hemos avanzado muchísimo en las medidas de prevención, hoy debemos destacar 3 esfuerzos críticos a los cuales, como decíamos antes, una medida como la higiene de manos no basta, sino que requiere el esfuerzo de todo el equipo. Uno de esos esfuerzos es poder prevenir las infecciones relacionadas a la infección del sitio quirúrgico, infecciones relacionadas al uso de dispositivos invasivos, con lo cual por esto hacemos tanto hincapié en la mejora de todos los procesos de cuidado. El otro esfuerzo crítico es poder prevenir la propagación de las bacterias resistentes, pudiendo mejorar la adherencia a la higiene de manos. Y otro punto más que importante y crítico para nosotros es poder mejorar y limitar el uso de antimicrobianos. ¿Para qué? Justamente para poder detener el avance de estas bacterias. Pero yo no me voy a extender mucho en esto y sí le vamos a dar el paso a nuestro panel de expertas totalmente destacadas. Bienvenidas a ellas, a la licenciada Paula Carrizo, a la licenciada Elena Andión y a la licenciada Sabrina Bulacio. Buenas tardes, colegas. ¿Me escuchan por ahí? Pueden saludar. Igualmente vamos a Buenas presentar. tardes. ¿Nerviosas? Díganme que no. ¿Cómo están? No, No, no. Muy bien. Bueno, bienvenidas. Les voy a hacer la presentación formal de cada una y ya las dejo con este hermoso auditorio, ¿sí? Nos acompaña, como les decía, la licenciada Paula Carrizo. Es licenciada en enfermería, recertificada en epidemiología y control de infecciones, presidente de ADESI, maestra en dirección de enfermería, especialista en gestión de calidad en instituciones de salud, especialista en cuidados de la piel y heridas crónicas. También es responsable de enfermería en el programa de IACS del Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Es gerente sanitaria del Hospital en Enfermería, recertificada en epidemiología y control de infecciones, expresidenta de ADESI, directora de ESI, Emprendimiento para la Educación en Control de Infecciones y Epidemiología. Es directora de la Diplomatura de Enfermería en la Prevención y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de la Universidad Nacional de Tucumán.
Es asesora evaluadora de los programas hospitalarios de vigilancia y control de IACS e integrante de la Comisión Nacional Asesora Permanente de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación. A su vez, es vocal de ASLACI, Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, e integrante del comité de docencia de nuestra asociación. También les presentamos a la licenciada Sabrina Bulacio, licenciada en enfermería, certificada en epidemiología y control de infecciones, es enfermera en control de infecciones del Servicio de Infectología del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán. Coordinadora del Comité de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán y jefa del Servicio de Control de Infecciones del Sanatorio 9 de Julio Sociedad Anónima. También es docente de la primera diplomatura en enfermería en Prevención y Control de Infecciones, la Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Vieron que no les mentí, estamos frente a un panel de expertas súper destacadas. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Elena Andión, que nos va a ofrecer un exquisito charla y de la cual vamos a poder participar después. Elena está sin audio. Activa el micrófono arriba. Gracias, Paula. Bueno, agradecida de Lorena de su presentación y voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto, Elena. Bueno, perfecto. Vamos a hablar ahora de algunas estrategias que han demostrado ser exitosas para la higiene de manos y una que hay que probarla, que ha sido probada en algunos países, pero creo que abre una puerta nueva para este eslabón que a veces nos cuesta trabajar, que es la educación de los pacientes en cuanto a higiene de manos. Agradezco las invitaciones que hizo ADESI a través de su presidenta, la licenciada Paula Carrizo, la coordinadora del comité de docencia Lorena Bracamonte y quien me va a acompañar, mi colega querida, licenciada Sabrina Bulacio. Bueno, también agradezco por supuesto a nuestro sponsor que hace posible este ciclo de webinar de actualización continua en control de infecciones. Una de las cosas que uno tiene que entender que como estrategia exitosa, todo lo que uno haga sobre higiene de manos es bueno porque es costo efectivo. Disminuye siempre las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ha sido demostrado en más de 30 estudios, ahorra costos de atención médica para una institución, ahorra costos para el paciente porque está menos tiempo internado, pierde menos días laborales, complica mucho menos a su familia y además se salva de alguna situación que pueda estar asociada con la infección hospitalaria que le puede implicar alguna discapacidad, por ejemplo. Y en los niños, por ejemplo, pérdida de la escolaridad también. En definitiva, también ahorra importantes costos al país, porque los costos ahorrados por cada individuo, en lo que uno llama una mirada más generalizada, ahorra costos a lo que es la salud pública, a lo que implica la atención médica en la salud pública. O sea que la primera estrategia que hay que entender, que todo esto que se aborde para mejorar la adherencia y la higiene de manos es costo efectivo, nunca es algo perdido. Entonces vamos a hablar de las estrategias exitosas. La primera, que es la más vieja de todas, que fue lanzada en el 2009, es la estrategia multimodal que tiene 5 componentes y que requieren como un objetivo gigante salvar obstáculos para mejorar. Ahora vamos a analizar cuáles son esos obstáculos. La segunda estrategia es la publicidad, a nivel nacional y a nivel local, institucional. La tercera es la medición, porque está demostrado que medir es educar, porque medir también es publicidad. Y la cuarta, que no está tan trabajada, excepto en algunas bibliografías que ahora les voy a mostrar, es educar al paciente y a la comunidad.
como una estrategia para mejorar también la adherencia del personal de salud a la higiene de manos. Vamos a ver los componentes de la estrategia multimodal de la OMS, que fueron lanzados en el año 2009, pero que ahora vamos a ver, de acuerdo a la encuesta que se hizo a nivel internacional en el 2019, todavía falta alcanzar bastante de estos componentes que vamos a ver ahora. El primer componente es el cambio del sistema. Ayudó mucho la pandemia para este cambio del sistema, en el sentido de que empezamos a ahorrar el primer obstáculo, que es el tiempo que se emplea en la higiene de manos. Piensen que el lavado de manos con agua y jabón lleva 40-60 segundos, mientras que es casi un minuto, mientras que el lavado de manos con una solución de base alcohólica puede llevar 30 minutos si es una solución hidroalcohólica, o 30 segundos si es una solución hidroalcohólica, o 20 segundos si es una solución en forma de gel. O sea que la primera estrategia es, empecemos a utilizar en el punto de atención del paciente soluciones de base alcohólica, ya sean solas, en forma de gel, en hidroalcohólicas, con el agregado de algún antiséptico como clorexidina, que es lo más común en nuestro medio. Y para todo lo que es lavado de manos tradicional, con agua y jabón común, ¿sí? Tener el jabón dispensado en condiciones de seguridad. Ya no podemos hablar más de pad de jabón, ni de soluciones que se van recambiando, sino de pads que son cerrados herméticamente y que me dan la seguridad de que los puedo consumir hasta la última gota sin que se contaminen. Y por supuesto, suministro continuo de toallas, porque una de las cosas que más se vio en las encuestas que se hacían, que el personal de salud mencionaba, que a veces tenía y a veces no tenía toallas para secarse las manos. La otra cosa que hay que empezarse a pensar es que si yo quiero que las personas aumenten la adherencia a la higiene de manos, tengo que darle un producto que no dañe su piel. Más allá de que, como dijimos antes, tiene que estar envasado en condiciones de seguridad. Por eso la Organización Mundial de la Salud, en sus normativas del 2009, recomienda que se haga una consulta al usuario respecto de si ese producto que están usando les hace bien o mal a la piel. Y tratar de que este lavado que estamos haciendo con una solución de base alcohólica sea prioritario y dejar solamente el lavado con agua y jabón para manos visiblemente sucias. Tenemos que evitar el uso frecuente y exclusivo de clorexidina porque esa es una acción del pasado, ¿sí? El alcohol es un antiséptico de acción mucho más rápida que la clorexidina, que tiene acción intermedia y puede matar 5 veces más rápido los microorganismos de lo que lo puede hacer la clorexidina. Y por supuesto, también la Organización Mundial de la Salud nos habla de ofrecer crema humectante para las manos, lo cual no podía ser nunca como ustedes ven en esta imagen, que es un pote gigante que es de uso múltiple. Tendría que estar envasado en unidosis o en frascos pequeños para que cada persona tuviera su propio frasco o pote para utilizar crema humectante de las manos. Tenemos que olvidarnos del fraccionamiento, como ustedes ven acá, de antisépticos jabonosos para la higiene de manos que se van traspasando de grandes bidones a pequeños frascos y a los cuales se tapa con un corcho, una agujita o cualquier otro elemento de fácil volcado del antiséptico, porque los antisépticos no se autoesterilizan, sino que más bien se contaminan rápidamente, especialmente con gérmenes negativos, entre enterobacterias, por ejemplo, como Enterobacter cloacae, que es uno de los más frecuentes, y también Pseudomonas aeruginosa. Algo básico para avanzar en este primer componente es algo que ya dijo Didier Pittier en el 2009. El lavado de manos con agua y jabón, cuando no están visiblemente sucias, es una acción del pasado. Y el reconocimiento de eso es el primer paso para cambiar el primer componente, porque la higiene de manos con solución de base alcohólica es un estándar de cuidado. Y eso es una de las cosas más importantes. También se estableció, y esto fue en el 2009, pero este año en las recomendaciones de la OMS se volvió a repetir, que la higiene de manos óptima es la que se hace en el punto de atención del paciente. Y esta también es una estrategia. Entender que me puedo lavar las manos al entrar, por ejemplo, a una terapia intensiva con agua y jabón, con lo cual me saco parte de la materia orgánica, pero eso no me habilita que yo me vuelva a lavar las manos en el punto de atención del paciente y más de una vez dentro del entorno del paciente. No vamos a hablarlo de nuevo, pero para eso están los 5 momentos de la higiene de manos. El segundo componente de esta estrategia es la formación y el aprendizaje del personal de salud. No solamente de una técnica que se puede aprender por simulación, sino entender que más allá de los pasos de la técnica, que alguna vez uno los puede variar porque los cambia de lugar, pero
la suma de estos factores igual va a dar un buen producto, más allá de si hago primero el 4 y después el 3, no me va a cambiar nada. Lo importante es que el producto pueda abarcar toda la superficie de la mano. Por eso viene muy bien a veces este tipo de enseñanza, que es utilizando una caja didáctica, donde las personas se van a frotar las manos con una solución alcohólica que tiene una tinta invisible y que cuando se miran a través de esta caja que tiene una luz ultravioleta, van a poder ver qué parte de las manos no se limpiaron adecuadamente. Recuerden que nunca se alcanza el 100%, el personal de los hospitales es un hospital que va y viene, como una cohorte dinámica, no siempre es el mismo, y entonces las actividades de formación y aprendizaje son continuas y eternas. Fíjense cómo se ve la zona negra y una persona sabe que se les lavó mal las manos sin que nadie le diga nada. Es autodetección de errores y autocorrección de errores. El tercer componente es evaluar la higiene de manos de las personas. Ahora vamos a ver con qué técnicas cuando veamos la parte de medición. Y después devolver el resultado, porque guardado en un cajón la observación no sirve de nada. Es decir, hay que medir y hay que mostrar que se midió y comparar también esa medición de higiene de manos con la tasa de infecciones hospitalarias, por lo menos con la general, aquella que sacamos por cada 1000 pacientes día. Siempre utilizar datos basales, o sea, cómo estamos hoy, hacemos una intervención con un programa de higiene de manos y volvemos a medir y seguramente vamos a observar desde una pequeña a una gran mejora, ¿sí? El cuarto componente es utilizar recordatorios en el lugar de trabajo que tienen que ir variando con el tiempo, con los años, para que las personas no se acostumbren a eso. Utilizar un eslogan de Didier Pittier que es paredes y puertas que hablan, ¿sí? Cualquier espacio no ocupado sirve para hacer publicidad de higiene de manos. Cualquier cosa es una buena estrategia, una mano, disfrazarse, jugar, porque también es válido eso en cuanto a higiene de manos, colocar carteles de mejora, invitar hasta con chupetines a la gente a leer material sobre higiene de manos. El quinto componente y el último, pero no por eso más poco importante, porque es el más importante de todos para poder desarrollar las estrategias para mejorar la adherencia a la higiene de manos, y es lograr un clima institucional de seguridad en el hospital, porque eso ayuda a que hagamos cambios para mejorar la adherencia. O sea, permitir que las instituciones festejen, publiciten y hagan de la higiene de manos, cada vez se ve más, cada vez hay más hospitales que se adhieren a eso, y a mí me llena de mucha alegría eso, porque eso significa publicidad, y la publicidad es enseñanza también para la higiene de manos. Y fíjense que son todas personas contentas, porque preparar estos festejos generalmente se hacen con mucha alegría y con muchas ganas. Es lo que uno ve en reglas generales. Por eso este clima institucional de seguridad que me permita hacer actividades para mejorar la adherencia a la higiene de manos es imprescindible para propiciar y promover la higiene de manos. Este es un artículo publicado en el 2019, que es justamente un resultado de la autoevaluación de la higiene de manos de la OMS, o sea, evaluaron los 5 componentes, se hace cada tanto, este es el último que se hizo, es una encuesta global, marco, en el año 2019. Participan muchos hospitales, todos de distintos lugares del mundo, que mandan sus datos y sus encuestas a la Organización Mundial de la Salud. Este estudio, el último marco de evaluación de la higiene de manos en línea, se hizo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2019, invitando a todos los profesionales de prevención y control de infecciones que mandaran sus encuestas por correo electrónico y también sus campañas, ¿no? Hubo 3.206 respuestas provenientes de 90 países, de los cuales el 46% eran Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, y la puntuación del marco de evaluación de la higiene de manos en línea indicó un nivel de implementación de higiene de manos intermedio. El máximo son 500 puntos, y lo que se obtuvo de estos 90 países son 350 puntos con un rango entre 2,48 y 4,30. Y eso se pudo asociar también con el nivel de ingresos de cada país y la estructura de financiación de cada centro de salud. El System Change obtuvo la puntuación más alta, 85 puntos en un rango de 50 a 100, en este punto que estudia la higiene de manos a base de alcohol en el punto de atención del paciente, que es algo que estuvimos hablando antes, ¿no? Esta es una de las prácticas que más se pudo modificar y que mayor adherencia tiene, lo cual se vio que es más acentuado en países de altos ingresos.
Y el último componente de la OMS, el clima de seguridad institucional, es el que obtuvo la puntuación más baja, 55 puntos, con un rango entre 35 y 75. O sea que ese es uno de los puntos que hay que trabajar muchísimo en las instituciones de salud. Pero, en reglas generales, desde la última encuesta, que había sido el 2015 a la del 2019, la puntuación mediana había aumentado en las dos que había aumentado aparentemente en ambas encuestas. Finalmente se vio que hay otros datos para poder medirlo mejor, pero que está como estancada, digamos, no avanzó lo que se esperaba que se avanzara, lo que se había proyectado que se iba a avanzar. La segunda estrategia, como dijimos antes, es la publicidad a nivel nacional, a nivel local, regional y a nivel institucional. Esto es algo que es muy importante. En esta última publicidad para el año 2022, la Organización Mundial de la Salud, en su llamado a la acción para los líderes de calidad y seguridad, habla de que es muy importante trabajar en prevención de infecciones para apoyar desde su lugar las mejoras que se hagan en el hospital en higiene de manos. También le pide a los gerentes de las instalaciones de salud que trabajen el tema y que promuevan la cultura de calidad y seguridad, garantizando las manos limpias, porque como ustedes saben, las manos limpias salvan vidas. Y también hace un llamado a la acción a los responsables políticos para que prioricen recursos, formación y programas sobre higiene de manos. Acá tenemos, por ejemplo, la propaganda del Ministerio de Salud de la Nación, que habla de cómo se tiene que hacer una adecuada higiene de manos, y dos propagandas institucionales, una del Hospital de San Juan y otra de un hospital de Olavarría. También acá tenemos publicidades internacionales, y ahora, más que nunca, estas dos publicidades son de vital importancia, por lo que señalaba Lorena Bracamonte al inicio del webinar, que la higiene de manos de alguna manera está asociada con detener la propagación de gérmenes multiresistentes, y la propagación de gérmenes muy resistentes obviamente se asocia al control de la resistencia antimicrobiana, que es el problema en salud, uno de los problemas de salud más grandes que en este momento se está trabajando desde lo que es prevención y control de infecciones. La otra estrategia es medición, porque medir es educar y medir es publicidad. Ya en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud publicitaba esta placa que ustedes ven acá, que había que monitorear el cumplimiento, o la adherencia, es lo mismo, a la higiene de manos, porque era importante medir para poder motivar y para educar y alcanzar los resultados deseados. O sea que cuando uno monitorea, está tratando de motivar y educar, porque también hace publicidad. Por eso medir es una estrategia muy importante. Para poder medir hay que preparar personas que se capaciten para medir, que sean los observadores, personas que entiendan que todo lo que es su observación y su registro tiene un fin, que es un fin de la educación solamente, ¿sí? Y esa persona que va a educar tiene que ser una persona con ciertas características que a veces no es fácil de conseguir, pero obviamente se pueden preparar. Carisma, simpatía, liderazgo, ganas de enseñar, capacidad docente, buen humor, buen carácter y mucha paciencia, porque este es un trabajo de todos los días que no termina nunca. Es decir, que la estrategia es medir, medir, medir y seguir midiendo, porque medir es evaluación y evaluación es aprendizaje. Pero para eso, como les dije antes, tenemos que formar observadores, ¿sí? Que conozcan 100% los 5 momentos de la higiene de manos y que aprendan cómo registrar rápidamente lo que están observando, digamos, en vivo y en directo, que es cómo se lavan o no las manos los demás trabajadores de la salud. Los estudios de observación de higiene de manos, ya sean de incidencia como de prevalencia, son la mejor publicidad para aumentar la adherencia a la higiene de manos del personal de salud. Los estudios de incidencia normalmente se hacen durante 60 días al año. Pueden ser más, pero por lo menos la OMS nos recomienda que se hagan durante 2 meses seguidos, ¿sí? Acá podemos ver una persona realizando una sesión de observación en el momento en que la persona está trabajando y después cómo se sientan a analizar cuál fue el error cometido, qué pasó, qué no pasó. Es una conversación privada. Nadie sabe de esta conversación, así como los registros y las planillas van a ser anónimas, ¿sí? Otra cosa que es muy importante, y por eso hablo de la educación, es que tenemos que cambiar un error de la pandemia que nos trajo muchos problemas y mucho aumento de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y que es el uso de guantes y ausencia de higiene de manos. Habíamos visto lugares donde se ponían un guante, 2 guantes, hasta 3 guantes, y se iban sacando los guantes y se lavaban los guantes, porque la higiene de manos es sobre la mano. No se puede hablar de higiene de manos sobre el guante, porque eso sería prácticamente imposible. Por eso recuerdo uno de los estudios que hizo
Didier Pittier y John Boyd, que son investigadores muy importantes de higiene de manos, fue publicado en The Lancet en abril del 2001, y que una de las cosas que, uno de los factores autodenunciados por el personal encuestado sobre por qué había poca adherencia a la higiene de manos, muchos contestaron porque usamos guantes y porque creían que no era necesario lavarse las manos por el hecho de que usaban guantes. Entonces es muy importante en la observación ver qué está pasando con esto de higiene de manos y el uso de guantes y recordarle a todo el mundo que primero hay que hacer higiene de manos porque las manos están, como en esta foto, llenas de gérmenes, y una vez que se hizo higiene de manos, recién colocarse guantes, luego sacarse el guante con una remoción correcta para no contaminar el medio ambiente y volver a practicar higiene de manos porque los guantes tienen fallas de fábrica que están entre un 3 y un 18% de fallas, son microperforaciones, pequeñas roturas que se escapan al ojo humano pero que existen y a través de las cuales pasan las partículas infecciosas a la piel de nuestras manos. Esta es una planilla para realizar las sesiones de observación que ha sido adaptada de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que esta tiene para 8 observaciones y la de la Organización Mundial de la Salud tiene para 32 observaciones. Recuerden estos conceptos que son muy importantes para entender luego oportunidades ganadas y oportunidades perdidas. Cuando uno habla de indicaciones para la higiene de manos, en realidad está hablando de los 5 momentos definidos por la OMS para la higiene de manos. Cada momento es una indicación para higiene de manos. Si la hago o no la hago, es una oportunidad. Una oportunidad es el momento en que yo necesito hacer una acción de higiene de manos para interrumpir la transmisión de gérmenes a través de mis manos. Esa oportunidad puede ser ganada si realmente practiqué higiene de manos o puede ser perdida si esa oportunidad no la aproveché y no hice higiene de manos y no interrumpí la transmisión de gérmenes a través de mis manos. Así, por ejemplo, vamos a mostrar las mediciones. Esto es la retroalimentación, hecho a lo largo de un año. La adherencia esperada normalmente para que las infecciones bajen tiene que alcanzar el 80%. Ustedes se pueden poner metas más cortas al principio o más altas, lo que ustedes quieran. Pero hay que tratar de ir comprobando y estos datos ir devolviéndoselos al personal porque se transforma en un incentivo para mejorar la higiene de manos y si hacen competencia entre unidades de internación, mucho más todavía. También es bueno analizar qué profesiones son las que más se lavan o las que menos se lavan, no para actuar punitivamente, sino para trabajar mucho más con esa población. Por ejemplo, en este gráfico ustedes ven, este es un gráfico hecho al azar, que los técnicos del laboratorio tienen un 60% de adherencia, es el que menos tiene adherencia. A lo mejor tenemos que empezar a hacer educación con este grupo. Para eso se hace este gráfico, no porque sea una cuestión punitiva, ¿no? Hasta ahí teníamos un estudio de incidencia que se hace a lo largo del tiempo y que uno elige a la persona que va a observar, nunca va a elegir siempre a la misma persona, le va a decir que la va a observar y cuando termina la observación le va a decir lo que vio. Eso sería un estudio de incidencia. También tenemos los otros estudios, este es un estudio nacional de prevalencia de higiene de manos en el ámbito asistencial, donde uno hace la observación sin decir que está observando, ¿sí? Se hizo una que se lanzó el 5 de mayo del 2021 y en estos momentos se está haciendo otra que se lanzó el 5 de mayo del 2022 y que ya está cerrando el tiempo para cargar los datos al programa. Es un software especial que tiene el programa VIDA, que es el programa de vigilancia epidemiológica de infecciones hospitalarias de Argentina. En el primer estudio analizaron el nivel de adherencia por turno y vieron que el turno que trabajaba sábados, domingos y feriados tenía globalmente una mayor adherencia. Cuando analizaban la técnica correcta según turno, el turno tarde tenía mayor adherencia respecto de los otros turnos. Y con respecto a la profesión, los kinesiólogos eran los que tenían, no era una gran diferencia entre profesiones, pero eran los que mayor adherencia presentaban. Cuando hablaban de técnica correcta por profesión, en realidad la técnica correcta, tanto el médico terapista como los enfermeros eran los que más la cumplimentaban, y cuando analizaron el nivel de adherencia por momentos de la OMS, vieron que el momento en que más la gente se lavaba las manos o practicaba higiene de manos era después del riesgo de exposición a fluidos. Y acá vemos cómo marca el gráfico por la altura y porcentaje de adherencia que agarra, como el personal de sábados, domingos y feriados es el que tiene mejor nivel de adherencia. Y según profesión, los kinesiólogos, como ustedes ven acá también está trabajado según tipo de unidad de internación, ¿no?
de unidades de cuidados intensivos de adultos, pediátricas, neonatales y de unidades que no son críticas, o sea, de salas de internación común, porque se hace por todo el hospital. En reglas generales, este estudio, el primero que se hizo en el 2021, tuvo una tasa de adherencia del 68,64%, siendo las unidades pediátricas y neonatales superior a eso, y alcanzaron superar el 70%. Con respecto a los profesionales externos, o sea, los consultores, los que van a las salas pero no forman parte del personal estable, del staff de la sala, son los que menor adherencia tuvieron, llegaron al 53,09%, y también los que tuvieron menor técnica correcta en cuanto a higiene de manos, con el 57,16%. De los 5 momentos, como vimos recién, el después del contacto con el entorno del paciente fue el que menor porcentaje de adherencia presentó, con un 56,15%. Acá también puede haber un defecto en la interpretación del quinto momento, porque hemos visto en algunos lugares donde no se sabe interpretar el quinto momento. El momento 5 es un momento en el cual no se entra en contacto con el paciente y solo se tiene contacto con superficies del entorno del paciente. Y a veces este concepto no se entiende. Vamos a ver ahora la última estrategia, que es la educación al paciente y a la comunidad. Generalmente es la más difícil de lograr, no funciona mucho, hay mucho resquemor a que la educación del paciente y de la comunidad se vuelva en contra de los trabajadores de la salud. Sin embargo, hay que buscarle la vuelta y van a ver que esto no es tan difícil de hacer y que puede llegar a ser beneficioso para todos nosotros. La Organización Mundial de la Salud de este año dijo, en su llamado a la acción, que le agradecía a las personas que utilizaban los servicios de salud porque ellos también participaban en campañas y en actividades locales para la higiene de manos. Este es un estudio que fue publicado en marzo de este año, que se llama Higiene de manos no solo para los trabajadores de la salud, y que se hizo a través de un webinar de Jocelyn Reiler, que se presentó, como les dije recién, hace poquito. Tenía como objetivo comprender la importancia de la higiene de manos de los pacientes y los visitantes y discutir cómo mejorar la higiene de manos de ese grupo, ¿no? Y empieza a señalar que desde la época de Semmelweis pasaron muchas cosas, y es cierto, no nos podemos quedar recordando la historia, sino tenemos que avanzar, ¿no? Perdón. Una revisión sistemática que hizo Erasmus en el 2010 mostró un 40% de cumplimiento general. Nosotros vimos recién un estudio nacional que hablaba de un poquito más de cumplimiento general. Y acá hay otra revisión sistemática de estudios que se hicieron durante la pandemia de COVID-19 por Wang en el 2021 y que mostró, fíjense la diferencia, 2010-2021, un 74% de adherencia. Todos los estudios y los investigadores concluyen que cambiar el comportamiento de higiene de manos de los trabajadores sanitarios o trabajadores de la salud es muy difícil y que las infecciones asociadas al cuidado de la salud siguen siendo uno de los eventos adversos más comunes en los hospitales y desde el inicio de la pandemia hubo mucho aumento de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Muchos pensamos, como Fleischer en el 2022, que tiene que ver con esta nueva idea de pensar que los virus entraban por las manos y utilizar 2, 3 pares de guantes y no hacer cambio de guantes en la atención con diferentes pacientes. Este es otro estudio, es antiguo, pero ya planteaba el problema de ¿podrían las manos de los pacientes del hospital constituir un eslabón perdido? Y hace un análisis de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las manos de los pacientes y los visitantes, y lo asocia con la higiene de las manos del trabajador de la salud y la posibilidad de que a través de los pacientes y los visitantes, los trabajadores de la salud puedan cambiar su comportamiento. Entonces se pregunta en este webinar Jocelyn Reiler, ¿por qué es importante la higiene de manos entre pacientes y visitantes? Y dice algo que es obvio, porque la transmisión puede ocurrir a través de sus manos, de las manos de los pacientes y de los visitantes. Un estudio de Ístenes en el 2013 abarcó 357 pacientes que ingresaron a 6 centros de cuidados posagudos y vieron que en las manos de los pacientes encontraron cualquier tipo de organismo multiresistente en el 24,1%, Staphylococcus meticillium resistente en el 10,9%, enterococo resistente a vancomicina 13,7% y bacilos gram negativos resistentes 2,8%. Un estudio similar hecho por Cabo en el 2016 de 100 muestras de manos de pacientes en unidades de tratamiento médico quirúrgico mostró que el 39% tenían un patógeno, el 34% bacterias gram negativas, el 14% Clostridium difficile,
el 14% Staphylococcus meticillium resistente y el 9% enterococo resistente a vancomicina. Otro estudio, otro grupo de estudios que ustedes ven acá, mostraron que hicieron una intervención educando a los pacientes, a los familiares y a los visitantes respecto de la higiene de manos. Y vieron qué pasó. Por ejemplo, el estudio de Pokrivka en el 2014 para las infecciones por Clostridium difficile, ellos tenían antes de la intervención una tasa de 10,45 cada 10.000 pacientes día y le bajó a 6,95 cada 10.000 pacientes día después de la intervención. Un estudio de Gane en el 2010 para Staphylococcus meticillium resistente, la tasa era de 10,6 cada 1.000 ingresos y pasó a 5,2 cada 1.000 ingresos. Otro estudio de Chen en el 2007, 6 brotes que afectaron a 66 pacientes con una tasa del 18,2% versus 4 brotes que afectaron a 23 pacientes con una tasa del 4,4%. TU en el 2007, infecciones del sitio quirúrgico, 8,3% en la unidad caso versus 3,8% en la unidad caso después de la intervención, y en la control, 7,2% en la unidad control y 9,2% después de la intervención en la unidad control. Es decir, que en la unidad que se tomó como caso y donde se hizo la intervención, la situación disminuyó de 8,3 a 3,8. Y Hilburn en el 2003, o sea, ya nos vamos a muy antiguo, para infecciones asociadas al cuidado de salud en general, un 8,2% antes de la intervención, o sea, todo ese trabajo de educación a familiares y pacientes, y después de la intervención a 5,3%. ¿Por qué piensan que eso ocurrió? Una de las explicaciones que da Jocelyn Rinkler es que la higiene de manos de los trabajadores puede mejorar, la higiene de manos, perdón, de los pacientes puede mejorar la higiene de manos de los trabajadores de la salud. Como que habría lo que él llama una disonancia cognitiva. Los trabajadores de la salud que enfatizan la importancia de la higiene de manos para los pacientes pueden cambiar su comportamiento para que su mensaje sea consistente. Es decir, si yo le estoy enseñando como trabajadora de la salud al paciente que tiene que hacer higiene de sus manos, que las visitas también lo tienen que hacer, para que yo no diga que estoy hablando y, digamos, hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago, tengo que cambiar mi comportamiento. Si no, mi mensaje es como que no sirve de nada. Hicieron un estudio con un protocolo de higiene de manos de un paciente de una terapia en el 2015 y la higiene de manos del personal antes de entrar a la habitación aumentó de un 35% a un 66%. Y después de salir de la habitación, de un 66% a un 79%. Entonces siguieron estudiando cuáles eran los conocimientos, actitudes y prácticas que tenían los pacientes y los visitantes sobre la higiene de manos. Este es un estudio de Wu del 2013, una encuesta transversal de pacientes y familiares en un hospital universitario de Taiwán, 859 encuestados, y el 89,8% consideró importante la higiene de manos y el 78,4% indicó que le gustaría recibir más información sobre la higiene de manos. Otro estudio más reciente de Reindel, o sea, uno de los autores de este trabajo, de este webinar, sobre conocimientos y actitudes del paciente sobre higiene de manos, hizo encuestas en 4 hospitales de atención de agudos y uno de atención de pacientes crónicos, todos adultos, 266 encuestas y entrevistas estructuradas con 23 pacientes seleccionados al azar. Esto me encantaría poder hacerlo si todavía estuviera disponible espacio de trabajo en un hospital, porque me parece súper interesante para poder hacer un antes y un después y comprobar esta postulación de Reindel del 2020, ¿no? Todos los pacientes que él encuestó estuvieron de acuerdo con la higiene de manos, como que la higiene de manos del paciente era muy importante y prevenía infecciones. Los pacientes sabían, cuando les preguntaron cuándo se tenían que lavar las manos, ellos decían, sí, me tengo que lavar las manos después de ir al baño, pero no eran tan conscientes de que había que lavarse las manos también en otros momentos. El 75% dijo, mientras esté internado no me gustaría saber más nada sobre higiene de manos, porque yo ya estoy grande para saber esas cosas, ya es suficiente lo que sé sobre el tema, y desde pequeño me enseñaron a lavarme las manos y todo eso. Solo los cerdos no se lavan las manos. Qué golpe fuerte para los que no lo hacen, ¿no? Lo que opinaban los pacientes. De otra encuesta que se hizo en 2 unidades de pediatría y de maternidad, de la cual respondieron 26 pacientes pediátricos, 126 adultos, que eran todas mujeres porque era una unidad de maternidad, y 126 familiares y visitantes
con una edad media de 11 años para los niños, 35 para los adultos y 36 para los visitantes. En su gran mayoría los pacientes adultos fueron mujeres, obviamente por una sala de maternidad, y con respecto a los pacientes pediátricos, 65 pacientes pediátricos, 69 familiares y visitantes, eran mujeres. Preferencia respecto del agua y el jabón, respecto de los desinfectantes a base de alcohol, el 89% prefería agua y jabón, el 90% de los adultos prefería agua y jabón, y lo mismo el 85% de familiares y visitantes. Les consultaron sobre si el personal de salud les había hablado sobre la importancia de la higiene de manos. Los niños contestó un 50% que sí, un 24% los adultos y un 43% los visitantes. De acuerdo con que las familias y los visitantes tenían que hacer más higiene de manos, 88% de los niños, 97% de los adultos y 93% de los familiares. De acuerdo con que los pacientes deben realizar más higiene de manos, 74% pacientes pediátricos, 92% maternidad y 73% los visitantes. Ahora, ¿por qué los visitantes preferían más jabón y agua y los pacientes también? Y las respuestas son porque me dijeron que la manera más efectiva para limpiar mis manos es agua y jabón, porque el desinfectante de manos con base de alcohol mata bacterias que son importantes para el sistema inmunológico. Yo no podía creer cuando leía esto, que alguien pensara eso. Otros decían porque me lo dijo mi mamá, porque huele mejor, porque es menos agresivo, etcétera, digamos, ¿no? Había como una preferencia. En las encuestas, lo que se vio con los pacientes es que muchos pensaban que lavarse las manos evitaba que se enfermaran y que otras personas también se enfermaran en el hospital, que se protegían a ellos mismos, pero también a otros pacientes, que era importante prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente a sus bebés, decían las mamás, que pensaban algunos que si se lavaban las manos regularmente podían llegar a ser un modelo a seguir para otros que también se lavaran las manos de igual forma, que era importante ver a otras personas lavarse o desinfectarse las manos, como por ejemplo a las enfermeras y a los médicos. Y las manos se secan, duelen y se agrietan, entonces muchos pensaban también que tenían que darle cremas para proteger la piel de sus manos, algo que, bueno, sabemos. Y fíjense qué interesante, y con esto ya estoy cerrando esta presentación, crearon, o sea, Ranger creó un modelo para la higiene de manos con 4 momentos, que es para pacientes y visitantes, para que el paciente aprenda cuáles son sus momentos, los del propio paciente, al entrar a la habitación, antes de ponerse en contacto con suministros limpios, después el momento 2, antes de comer, antes de que tome medicamentos, antes de administrarse inyecciones, por ejemplo, el paciente diabético, cuidados de heridas, cuando se van a autocuidar la herida, después de ir al baño, cambiarse los pañales, después de toser, estornudar, este sería el momento 3, después de la exposición a fluidos corporales, y el momento 4, cuando ellos abandonan su habitación, antes de dejarla, lavarse las manos, salir de su habitación con las manos limpias. Por eso, esta lección aprendida con gran costo para el paciente y el equipo de salud es algo que tenemos que recordar siempre cuando hablamos de higiene de manos. La higiene de manos es la medida más importante para prevenir la infección asociada al cuidado de la salud y para la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Por eso hay que hacer como dice Didier Piquet. Mantenga la calma y vuelva a lo básico. Lávese las manos. Muchísimas gracias. Bueno, Elena, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que muy claro todo. Hay muchísimas preguntas, pero la vamos a dejar para el final. Hay muchas cosas que tenemos, que podemos aclarar después, si querés, Elena. Vamos a continuar con la licenciada Sabrina Bulacio, con desde la higiene de manos, desde la práctica, la implementación que hizo en el campo práctico de su sanatorio, y bueno, vamos a escucharla y después vamos a contestar las preguntas. Muchas gracias, Sabrina. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Espero que estén pasándola bien y adquiriendo muchos conocimientos. Vamos a comenzar, bueno, comentando la experiencia institucional que tuve en relación a un programa para la higiene de manos y realmente si esto fue posible implementarlo, sostenerlo y medir la adherencia, ¿no? Como características generales de la institución en donde yo trabajo y de la cual les voy a contar mi experiencia, bueno, es un centro privado,
de tercer nivel, polivalente, tiene aproximadamente 320 camas, de las cuales 134 son unidades críticas, aproximadamente 1000 personas trabajan allí, y tenemos un promedio anual de cirugías del último año de 15.000 procedimientos quirúrgicos. Nuestro servicio de control de infecciones está formado por un ESI jefe, que en este caso, bueno, soy yo, 3 enfermeras en control de infecciones más, somos 4 enfermeras en control de infecciones, y una técnica en estadística en salud que trabaja muy al lado nuestro. Y trabajamos en concordancia también con el servicio de infectología, donde hay 3 médicas infectólogas y 3 médicos infectólogos aparte que son interconsultores de la institución. Una institución bastante grande para la cual nosotros tuvimos que prepararnos bien. Yo ingresé aquí en octubre del 2020, casi noviembre del 2020, y bueno, lo primero que tuve que diseñar era un programa de control de infecciones en el cual tenía que estar, por supuesto, como liderando el programa de higiene de manos, que iba a ser como mi carta de presentación a la institución, y por supuesto tenía que pensar y evaluar todas las formas posibles de ponerlo en ejecución, de ponerlo en marcha. Elaborar el programa de higiene de manos estuvo pensado y dirigido a aplicar básicamente las estrategias multimodales que la OMS nos ofrece para que podamos mejorar la adherencia a los 5 momentos y también la aplicación de las técnicas correctas, para lo cual yo tenía que analizar el cambio de sistema que contó y explicó muy bien Elena recién, cómo lo iba a hacer, el cambio cultural que tenía que generar en el personal, en los pacientes también, monitorear, retroalimentar, empezar a medir, generar indicadores que me puedan dar una idea de dónde estaba yo o cómo estaba empezando, educar a todas las personas. Podría decirles que iniciando desde el servicio donde yo trabajaba, del cual estoy a cargo, tuvimos que comenzar con la educación y lograr la adherencia institucional, ¿no? Y esto me iba a servir a mí también para tener un poder de convencimiento hacia las autoridades, los mandos medios, que eran los que yo tenía que adherir a mi programa para que esto sea exitoso. Algunas de las barreras u obstáculos que tuve en el inicio y que algunos hasta el momento todavía estoy tratando de derribar, continuando con el programa, es la misma pandemia en primer lugar, porque esto también lo explicó, puso muchos ejemplos Elena en su presentación anterior, qué es lo que nos hizo por temor o desconocimiento, ignorancia en ese momento, hizo que hagamos esto de malas prácticas, como el de higienizarnos las manos muy poco, o higienizarlas, entre comillas, con guantes colocados. Un par de guantes, doble, triple par de guantes, y por lo tanto no eran acciones verdaderamente de higiene de manos, ¿sí? Usos y costumbres o creencias, ¿no?, que también tiene el personal de salud, que tuvimos que derribar, esto de que a través de los, por los guantes les daban a ellos más seguridad o tenían esa sensación. Tuvimos que también ignorar a varios detractores, que eran las personas que no creían en que los cambios podían ser posibles, porque ya muchos años anteriores intentaron elaborar algunos programas y no pudieron tener mucho éxito, o el personal se cansaba y directamente no prosperaba. Por lo tanto, era otra barrera que para mí derivar y trabajarla en profundidad, mucho escepticismo entre el personal. Básicamente la gente no creía que esto podía funcionar, ¿no? Un programa de cambios dentro de la institución en cuanto a higiene de manos, porque bueno, siempre trabajaron de esta forma y no hubo nada que lo mejore en el tiempo. Y la planta física, que era algo muy importante porque bueno, parte de la institución, si bien hay torres nuevas, partes nuevas, pero muchas partes y algunas terapias intensivas son de mucho tiempo atrás, y por ahí la planta física, las condiciones edilicias que tenían, no brindaban tanta accesibilidad para la higiene de manos. Por lo tanto, esto también tuvimos que trabajar junto con el personal de mantenimiento. Entonces, nuestra ejecución comenzó por hacer una autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Que los que han tenido la oportunidad y los que no pueden acceder a través de la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos te brindan una herramienta
ya ponderada, con valores para que nosotros podamos autoevaluarnos y saber en qué nivel de higiene de manos está nuestra institución. Y es una autoevaluación muy práctica. A mí me sirvió mucho para saber cuáles eran mis puntos más débiles a trabajar. Nivel de conocimiento del personal, también después de hacer la autoevaluación, quería saber qué sabía el personal sobre los 5 momentos para la higiene de manos. Por lo tanto, esa información, a pesar de no haber sido muchas personas las que respondieron, decidimos iniciar los momentos de capacitaciones, todos los ciclos de capacitaciones que hicimos desde el programa, valorar la planta física, cantidad, elaborar una valoración de la cantidad y calidad de los insumos para la higiene de manos, y relevar los recursos visuales que eran muy escasos en ese momento, y medir, ¿sí? Medir, medir y medir, como dijo Elena recién. Cuando apliqué la primera autoevaluación en el año 2021, porque ya habíamos arrancado casi el año, tuvimos tristemente una nota muy, muy baja a comparación de lo que nosotros teníamos que alcanzar, que eran un puntaje ideal de 500 puntos. Nosotros estábamos en un nivel de 167,5, lo cual distaba mucho de nuestros objetivos. Necesitábamos 330 puntos para estar bien, en un buen nivel como institución. Y así medio como arañando, como se dice, pudimos llegar a un nivel básico, ¿sí? Que el nivel básico que nos brinda esta autoevaluación es de 126 a 250 puntos. Por lo tanto, había que trabajar mucho, ¿sí? Cuando tuvimos que hacer el nivel de conocimiento, evaluar el nivel del conocimiento del personal, la noticia que nos desmotivaba era la cantidad de personas que habían realizado la encuesta, ¿no? Habíamos hecho una autoevaluación a través de un formulario virtual, que era la forma más fácil para nosotros de enviar esta encuesta, y aparte demoraba muy poco, eran 5 preguntas básicas con un puntaje total de 10, y solo 78 personas respondieron a esta autoevaluación, que si bien obtuvimos de esas 78 personas un puntaje aproximado de 7 como promedio, 7,5 como promedio, no era la cantidad de personas que nosotros esperábamos, sabiendo que son 1000 personas las que trabajan en la institución, ¿no? Entre personal asistencial y no asistencial. Pero, de todas formas, iniciamos los ciclos de capacitaciones con todo el personal en diferentes momentos, inducción a residencias, por ejemplo, educamos también a los jefes, a los coordinadores, a los supervisores, para que podamos, ellos tenían que ser la piedra angular que nos permita llegar al personal operativo. Por lo tanto, fue nuestro personal al cual apuntamos, ¿no? En primeras instancias. Y, por supuesto, también hacer retroalimentación por servicio, ¿no? Educar en esos momentos en donde íbamos servicio por servicio, ya una vez que habíamos empezado a medir en los primeros meses, y contarles cómo estábamos en relación a los indicadores y qué nos faltaba para mejorar, cuáles eran las fallas y en qué cosas tenían que modificar para poder mejorar. Bueno, acá más imágenes de capacitaciones por servicios, en este caso el personal de economato, que es el personal de servicios generales o limpieza dentro de la institución, y la presentación que hicimos formal del programa de higiene de manos. Imagínense de la cantidad de personas que trabajan en la institución, la cantidad de asistentes al programa de higiene de manos como presentación. Muy poquitas personas iban adhiriendo a esta nueva forma de trabajo o a nuestros objetivos. También, bueno, mostrar en estas imágenes nuestras enfermeras en control de infecciones cuando estaban educando y haciendo la técnica a los residentes de reciente ingreso en ese momento, en el año 2021, a todas las residencias médicas. Bueno, después iniciamos con las campañas de higiene de manos, que fue la primera en el año 2021, en donde trabajamos con todo el personal de la institución, trabajando con la caja didáctica, haciendo convocatorias, y lo primero que hicimos en este momento, en esta campaña 2021, fue
hacer los primeros reconocimientos, ¿sí? Para nosotros fue, y para todo el personal fue una total novedad, reconocer a los servicios que habían tenido mayor adherencia a la higiene de manos durante esos poquitos meses que nosotros veníamos midiendo, que fue desde el mes de noviembre del 2020 hasta creo que el mes de marzo o abril, que nosotros sacamos esos poquitos meses de indicadores para mostrar los resultados que habían tenido. Y en este caso, en el año 2021, como fue la primera vez, hicimos dos entregas de premios importantes, que era al servicio que mayor adherencia tenía, que era el servicio de neonatología, y al servicio que tenía mayor crecimiento en esos meses, que fue la UTI COVID en ese momento. Si bien ellos no llegaron a tener el porcentaje de adherencia alto, fue el que mayor impacto y bruscamente hizo un cambio, porque en la unidad COVID usaban mucho guante y usaban los insumos de higiene de manos sobre los guantes. Entonces fue un trabajo mucho más difícil, más arduo y con más dedicación desde el convencimiento a todo el personal que trabajaba allí, desde la jefa médica hasta el personal de enfermería, las jefaturas de enfermería, para poder hacer que se dejen de utilizar los guantes y se saquen los guantes para poder higienizarse las manos. Entonces, el cambio en la medición, como dije, si bien no fue alto, fue de gran impacto, ¿sí? Hubo un brusco ascenso en la higiene de manos, en la adherencia. También cuando tuvimos que valorar a la planta física y a los insumos, las enfermeras en control de infecciones, tuvimos que trabajar en un mapa, ¿sí? De cada servicio que tenía asignado la enfermera en control de infecciones, tenía que realizar, hicimos un mapa en donde ahí con las referencias que ustedes ven al costado, tuvimos que identificar cuáles eran los dispensers de alcohol existentes, todo lo que ven con la E era lo que era existente en ese momento que hicimos la evaluación, y en donde está la F era de lo que faltaba y de lo que nosotros proyectábamos que queríamos que esté. Y también indicamos cuáles eran los lavabos existentes y en dónde necesitábamos que haya lavabos nuevos, y los elementos deteriorados que estaban marcados con un círculo y nosotros teníamos que cambiarlo. Bueno, todo esto tuvimos que trabajar para poder mostrar y demostrar a las autoridades que necesitábamos un cambio urgente del sistema para que la gente pueda confiar en que el cambio iba a ser seguro y que se iba a mantener en el tiempo también, ¿no? Porque esto era lo que planteaban muchas veces. Por ejemplo, estos eran casos en donde en neonatología utilizábamos dispensadores recargables que después nadie reprocesaba, nadie limpiaba, ni lavaba, ni desinfectaba, se iban recargando sobre los contenidos que iban quedando, los restos que iban quedando, o dispensadores rotos, arreglados de manera precaria, ¿sí? Algunos dispensadores que eran automáticos, recargables, pero en realidad en lugar de recargarlos o de cambiarles, perdón, el sachet, los recargaban con alcoholes o con jabones comunes y los volvían a hacer funcionar en el dispensador automático. En quirófano, por ejemplo, acá una imagen clara de un uso de gluconato de clorhexidina apoyado sobre el lavabo, desconociendo totalmente si es que alguien les proveía, hacía los disparos con esa válvula, o el mismo cirujano con alguna maniobra extraordinaria trataba de colocarse el jabón sin tener que tocar la válvula, una cosa bastante difícil de manejar. Y no sé si pueden llegar a ver, así en la parte superior hacia la derecha, ese secador de manos por calor que teníamos, por aire, que salía de ese secador, que era con lo que se secaban las manos en ese momento. También tuvimos que hacer un análisis de los insumos. Si bien existe un jefe de compras, esta tarea nos la cargamos nosotros para poder hacerlo como más objetivamente, y trabajar en los comparativos de algunas marcas de las que son recomendadas y están en el mercado actualmente, versus el jabón X a granel que se utilizaba para rellenar todos los frascos. Y como ven acá, en las variables que tuvimos que analizar, analizamos desde el tipo de envase, la cantidad por envase, la cantidad necesaria en mililitros por cada lavado, o sea, lo que dispensaba el producto, si tenían calidad comprobable o no, si tenían ficha técnica, si había
cuánto era el rendimiento por cada envase, o sea, cuántas higiene de mano me permitía ese envase, si tenía dispenser incorporado o no, y los precios, por supuesto, que teníamos que analizar en ese momento. Y lo mismo hicimos con las soluciones de base alcohólica para manos, evaluamos de la misma forma, y así también con los jabones de clorexidina que se utilizaban, que en este caso no lo puse. También, a raíz de hacer el mapeo de todos los dispensadores o los sistemas que teníamos de higiene de manos, tuvimos que calcular cuántos necesitábamos, porque queríamos darle como todo en bandeja, cosa de que el análisis de ellos sea lo más fácil y lo más simple posible. Entonces también calculamos la cantidad de insumos que necesitábamos para iniciar, pensando en que habíamos acordado hacer un inicio del cambio de sistema en etapas, ¿sí? La primera etapa era todos los servicios críticos, luego seguía todo lo que era centros quirúrgicos, que no son pocos, y en una tercera etapa, la cual estamos iniciando ahora, era con las torres de clínica quirúrgica. Entonces ahí están analizados todos los sistemas que necesitábamos. Los recursos visuales eran escasos, muy pocos, algunos hasta fotocopias, manuales, pegados papeles sobre las imágenes. Sí, en el quirófano hemos trabajado con un buen recurso visual de recordatorio, donde diseñamos con la gente de comunicaciones cómo tenía que ser el proceso completo, desde el lavado de rutina, cómo era el paso a paso, el secado de manos y la antisepsia de manos. Y sí trabajamos con los recursos visuales este año en esto que comentaba Elena de involucrar a los pacientes, ¿no? En la higiene de manos. Lo que hicimos nosotros este año para la campaña, como hablaba de la unión y de sumar a la gente, hicimos un folleto, bueno, estas son imágenes del folleto que tenía en las dos caras impresas. Primero le mostrábamos a las personas que hemos repartido en las salas de espera el por qué debían higienizarse las manos con un lenguaje sencillo para que sea fácil de comprender, y en qué momentos o situaciones tenían que higienizarse las manos las personas o los pacientes o los familiares o visitas. Y del otro lado del folleto queríamos que ellos sepan que la institución contaba con un programa de prevención y control de infecciones y también con un programa de higiene de manos, y cuál era el objetivo de tener este programa, indicando al final que todos nuestros esfuerzos están orientados a lograr que se cumplan estas indicaciones para prevenir las infecciones. Esto fue algo que hicimos este año para la campaña y ya quedó incorporado el folleto. Y bueno, en cuanto a la adherencia, ¿para qué monitoreamos el cumplimiento? Para medir, para educar, para alcanzar objetivos y también para motivar, ¿por qué no? Nosotros iniciamos la medición en el mes de noviembre a través de un formulario virtual, en donde las que medimos somos solamente las enfermeras en control de infecciones, porque necesitábamos primero afianzar esto, y posterior a esto, en otra etapa, se había pensado también en formar observadores. Pero necesitábamos mucha objetividad al inicio, ¿no? No es fácil medir, necesita un entrenamiento previo, por lo tanto queríamos disminuir al máximo los márgenes de errores. En este formulario tenemos que registrar la fecha, el turno, quién es el observador, ahí se despliega el equipo de control de infecciones, tenemos que marcar cuál es el servicio que evaluamos, el rol de la persona que estamos observando, el momento que estamos observando, la acción que realiza esta persona que está siendo observada, y si la técnica correcta era correcta o no, la técnica, ¿no? Y esta parte final, que es del momento, la acción realizada o la técnica, se repite 5 veces, ¿sí? Entonces, nosotros en lugar de 8 veces, 8 chances, como nos muestra una planilla modelo de la OMS, nosotros lo hicimos con 5 para no hacerlo tan largo. Y si necesitamos hacer una sexta o séptima con la misma persona, abrimos otro formulario, no hay problema con eso. Y aquí las sesiones de observaciones, se ve cómo el equipo hace la retroalimentación en el momento de la observación y marca claramente por qué es que se marca en esos momentos el cumplimiento o no y en qué tienen que mejorar, que a nosotros nos sirvió un montón para que la gente pueda adherir. Como yo les contaba, cuando nosotros iniciamos el programa Higiene de Manos,
y tuvimos que hacer las primeras mediciones. Nos encontramos en el mes de noviembre, que fue el primer mes, con un 36% de adherencia. Y en el mes de diciembre subimos un poquitito más, un 13%, llegando al 49% de adherencia, y esto la verdad que nos puso en una situación de mucha preocupación, y teníamos que, bueno, encauzar el trabajo en lograr mayor adherencia. Nosotros en junio del año 2021 comenzamos cerró, digamos, se resolvió realmente poder incorporar un cambio real de sistemas de higiene de manos, lo cual tuvimos que trabajar en conjunto con el servicio de mantenimiento, porque ya una vez que estuvo aceptado este cambio desde las autoridades, comenzamos a retirar todos los dispensers manuales y recargables que teníamos en la institución para empezar a migrar y a colocar los dispensers que realmente habíamos solicitado, ¿no? Y bueno, esto fue una tarea que hasta el día de hoy todavía no termina, el cambio, la adherencia en el personal de salud, enseñarle a todo el personal, a las ecónomas, al personal de limpieza, a cómo se cambiaban estos sachets, que era sumamente fácil, sin ningún tipo de otra preocupación, si tenían que sacar o recargar o lavar, eso ya está quedando como atrás. Cambios también en el quirófano, cambiamos todo el sistema en quirófano, hasta las enfermeras en control de infecciones, ayudamos ahí, una de las enfermeras, Carolina, la que está ahí con el taladro, ayudando también a mantenimiento para hacer la colocación de los dispensers y trabajar más rápido, ¿sí? Y así quedó el centro quirúrgico, después de la colocación, ¿sí? Nosotros instauramos un lavado de rutina como primera medida con un jabón neutro, luego un secado de manos con papel, obviamente se sacó el sistema de secado por aire, y colocamos un papel de calidad, de autocorte, y posterior a eso la antisepsia de manos con las soluciones en base alcohólica automáticas, ¿sí? Entonces así quedó nuestro centro quirúrgico, con cartelería, con señalética, como les mostré también hace un rato, en otra de las paredes. Así que, bueno, muy conformes con cómo quedó lo que es el centro quirúrgico. También este año, con el nuevo formato de lo que era la campaña 2022, hicimos hacer relojes para que coloquemos en cada uno de los sectores de los lavabos. Así que los 3 lavabos tienen hoy sus relojes colocados, con segunderos para que puedan controlar el tiempo que realizan higiene de manos. Y continuando con los cambios, este año continuamos con la campaña, segundo año en que trabajamos con mucha interacción, mucho apoyo de todas las autoridades, ¿sí? Y por supuesto el trabajo de cada una de las partes que nos hacen el aguante realmente, haciendo pines, dando chocolates, galletitas en forma de manos, y los reconocimientos, por supuesto, que ya se instauraron en la institución, y eso genera esta sana competencia de poder evaluar y valorar hasta el mes de abril quién es el servicio que tuvo mayor adherencia a la higiene de manos. Bueno, este año ganó otra vez el servicio de neonatología con mayor adherencia a la higiene de manos y al servicio con mejor técnica. Este año hemos premiado la técnica, una unidad de terapia intensiva de adultos, así que, bueno, muy contentos ellos. Y hicimos de nuevo la autoevaluación de la OMS para ver a dónde estábamos en este año, en el diciembre del 2021, y subimos bastante, 445 puntos de los 500 que deberíamos tener, así que en muy poquito necesitamos mejorar para llegar a un nivel superior, pero bastante bien a comparación en un año y medio de trabajo arduo, y conseguir todo lo que logramos. Nosotros colocamos en total 545 dispensers hasta el momento, en el transcurso de un año prácticamente, o 10 meses, porque en junio del 2021 comenzamos la colocación. Ya va a ser un año, iniciamos con 280, y de a poco fuimos escalando hasta en este mes haber retomado para todo lo que son las torres clínicas quirúrgicas, porque ya el resto de la institución está. En cuanto a la adherencia global, que estas mediciones, los indicadores que es importante siempre tener nos ayudan a motivar mucho al personal, mostrándolo mes a mes o semana a semana. La adherencia global de la institución, nosotros
hemos comenzado, bueno, esta información es de enero 2021 a abril 2022. Actualmente todavía no llegamos a la meta del 80%, pero sinceramente trabajamos muy, pero muy fuerte para llegar a esto. Tenemos un 68%, pero hemos iniciado mucho más bajo, así que creemos que vamos por lo menos encaminados, pero bueno, no hay que relajarse mucho. Y en cuanto a técnica, también hemos tenido nuestros altibajos, bastante dinámica la curva de adherencia a la técnica, pero el mes de abril cerró con un 78% de adherencia a la técnica. En UTIS, yo acá les separé para que puedan ver lo que es adulto, neo y pediatría. En las unidades de adulto, que tengo 5 unidades de cuidados críticos de adulto, son los servicios en el adulto que más baja adherencia tenemos a comparación de pediatría y de neonatología. No ha subido más que el 64, 65%, como en una meseta. Siempre está ahí como atorado un poco, pero sí hemos tenido resultados mucho más bajos, como ustedes pueden ver en otros meses, ¿no? Sin embargo, no aflojamos y seguimos insistiendo en esto. En unidad de terapia intensiva pediátrica, un poquito mejor que en el adulto, que en las terapias de adulto, hasta un 78% hemos llegado en algunos meses. Nos cuesta todavía llegar a la meta, pero bueno, seguimos trabajando con el servicio. Es un servicio pequeño en el que la verdad que tendríamos que ver muchas más mejoras. Y en la unidad de neonatología, por supuesto, bueno, es el servicio que mayor cumplimiento, la mayoría de las veces, bueno, ha logrado. Nosotros hemos empezado con una adherencia muy por debajo del 80%, un 70%, un 68%, un 61%, y en los últimos meses, excepto en diciembre, que, bueno, condice con muchas situaciones que ocurrieron, desde vacaciones hasta salida de personal, pero siempre ha llegado a superar la meta del 80%, algo que la verdad que nos tiene muy orgullosos. Y si nosotros tuviéramos que comparar lo que fue nuestro primer periodo, que fue todo el año 2021, en donde hemos cerrado el año con un 54% de adherencia, que es con lo que yo inicié en ese tiempo, si yo tengo que compararlo, hacer una comparación con el primer cuatrimestre del año 2022, donde ya tengo un 68% medido, creo que estamos yendo hacia un buen trabajo para cerrar el año, ¿no? Entonces nos faltan unos meses, pero bueno. Como conclusiones, lograr que la higiene de manos sea una prioridad institucional. Es muy importante el apoyo de los mandos medios y de las autoridades, porque eso significa que creyeron de alguna forma, a pesar de que costó, y por lo menos 8 meses costó convencer de que esto iba a dar un vuelco importante, y que también está demostrado en las tasas de infecciones. Es muy importante que se reconozca una prioridad institucional y que hayan decidido apostar a esto. Saber reconocer el problema, adaptar para adoptar, ¿sí? Podemos copiar experiencias o modelos, pero sí o sí tenemos que saber adaptarlas a nuestra institución, porque no todas son iguales, ni tenemos los mismos recursos. Pensar que un tropezón no es caída, ¿sí? Que a pesar de la gente que por ahí se muestra un poco escéptica a creer en los cambios o a cosas que nos van sucediendo en el camino y nos hacen flaquear un poco, pensar que hay que levantarse y seguir y continuar con nuestros objetivos, trabajar en equipo, identificar líderes dentro de los servicios en donde trabajamos y mostrar los resultados, que nos ayuda un montón. Como reflexiones finales, quería dejarles algunas frases que he recolectado de mis colegas, enfermeras en control de infecciones, en donde la licenciada Albornoz dice que tuvimos que transitar un duro camino de muchos sinsabores hasta ver los primeros cambios, que no fueron solo una inversión económica, no fue solo un gasto, sino también el generar nuevas expectativas en el personal y en todo aquel que no estaba convencido de lo que se venía. Aprendimos a mirar cada obstáculo como una oportunidad de mejora. Nuestra perseverancia y convicción hizo que los demás nos sigan, nos dice la licenciada Bassam, y nuestra técnica en estadística está muy contenta, y ella me dijo que tenía mucha satisfacción de pertenecer a un grupo de personas que trabajaba en equipo, en donde ella se sentía muy incluida desde lo que ella podía aportar para mejorar. Por lo tanto, bueno, creo que para nosotros fue una buena experiencia,
y bueno, muy contentas de lo que pudimos lograr. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias. La verdad que excelente las dos ponencias. Creo que nos dejaron una tarde plena de higiene de manos, ¿no? Tenemos muchísimas preguntas. Primero quiero agradecer a toda Latinoamérica por estar en este webinar. Tenemos gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de República Dominicana, de El Salvador. La verdad que desde México también nos están viendo, así que un saludo grande para toda Latinoamérica. La gente de Paraguay también está conectada, hay muchos paraguayos, muchas gracias por participar. Y bueno, tengo un montón de consultas, chicas. En una primera instancia, felicitarlas a las dos por lo mejor que dejaron hoy en la tarde de higiene de manos. Creo que muchos se llevaron un montón de sus diapositivas para poder implementar. Y tenemos algunas consultas. Elena, te hago la primera porque sé que la vas a responder porque te encanta. La primera consulta está asociada a las uñas, en las áreas críticas. Las uñas presentes o no, pintadas o no, nos podemos poner uñas postizas. ¿Qué recomendación tiene el uso de los esmaltes UV para la higiene de manos? Creo que sos la adecuada para dar esta respuesta. Sí, gracias, Paula. Hay muchas investigaciones respecto de la presencia de esmalte en las uñas y de uñas esculpidas. Hay algo que es muy claro, ni uñas esculpidas artificiales pegadas con acrílico, todas que se hacen con diferentes capas. En realidad el pegamento atrae a los hongos y genera humedad, y por lo tanto su uso está absolutamente prohibido en áreas de atención de salud, especialmente pacientes críticos, ¿no? O sea que eso desde ya ni discusión. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud en sus normativas también obviamente que lo prohíbe. Con respecto al esmalte de uñas, la Organización Mundial de la Salud considera que los estudios no son suficientes como para poder decir que si el esmalte es nuevo y la uña está corta, podrían ser usados. Lo que hay sí, sueltos por investigadores que han realizado estudios, hay estudios de observación y estudios ensayos clínicos aleatorizados hechos que no parecen demostrar una asociación entre la ocurrencia de infección hospitalaria y la presencia de pintura de las uñas, y muchos autores terminan señalando que lo importante, mucho más importante que tener o no pintura de uñas, es que la uña esté corta. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud y la OMS, si bien no tienen exactamente los milímetros de acuerdo, uno habla de 0,5, la otra acá habla de 1 milímetro de separación de la uña a partir del pliegue unguial, ambas instituciones coinciden en que la uña no puede estar más de 1 milímetro en cuanto a su largo, porque la cantidad de bacterias que se acumulan en ese pequeño espacio subunguial realmente es muy grande, mucho más grande que todo lo que puede haber en la palma de las manos. Es el lugar más peligroso de acantonamiento de bacterias, es el pliegue subunguial de los dedos. Con respecto a la pintura de uñas, los estudios señalaron que el peligro de tener las uñas pintadas está en que el esmalte se salte, porque cuando el esmalte se salta quedaría como una superficie de milímetros de tamaño, pero de grosor, digamos, pero sí que existe, y en la cual también los gérmenes podrían acantonarse. Los estudios no son definitivos, no hay ningún estudio que pueda probar que la pintura de uñas está asociada a la infección hospitalaria. Con respecto a los anillos, hay un solo estudio que probó que la presencia de anillos está asociada a un 16% más de portación de gérmenes gram negativos por cada anillo de más que uno tiene en las manos, con lo cual solo permiten un anillo, la alianza de casado, soltero, novio, lo que cada uno quiera, pero uno solo y liso. Tampoco los estudios demostraron asociación entre el tamaño del anillo, el número de los anillos y la forma del anillo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, como los estudios no son definitivos y abarcan un pequeño número de personas en las cuales estos estudios se realizaron, si su universo es muy chiquito, define y recomienda que en la medida de lo posible se usen las uñas cortas, un solo anillo en una mano, nada más, y que no se utilicen esmaltes, ni por supuesto desde ya prohibido uñas esculpidas con acrílico, con UV, con lo que cada uno quiera. Esa es la recomendación de la OMS.
que a lo mejor no va de la mano de los estudios de observación que se hicieron o de los ensayos clínicos aleatorios, pero que como estos no son suficientes, la OMS obviamente sigue indicando que no se pinten las uñas, que se usen uñas cortas y sin esmalte. Bueno, gracias Elena, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que quedó claro entonces. Sabrina, hay varias preguntas para vos, pero creo que tu experiencia fue realmente un gran desafío. Acá preguntan sobre cómo pudiste hacer o quién fue la mejor persona para indicar que la higiene hospitalaria es muy importante dentro de la institución. Yo creo que ustedes empoderaron a las ESIS. Pero igualmente me gustaría que la respondas. Y después otra pregunta que está asociada a tu experiencia es cómo calcularon la cantidad de observaciones que debían realizar por servicio para considerar que la tasa de adherencia era significativa. Sí. En relación a la primera pregunta, ¿quiénes fueron? ¿Cómo era, Pau? ¿Quiénes consideran ustedes que fue la profesional o el profesional más adecuado para empoderar dentro de la institución, para transmitir esto de que la higiene hospitalaria es importante? La higiene de manos. Sí, la higiene de manos, perdón. Sí, nosotros tenemos en el servicio, las chicas, las enfermeras en control de infecciones tienen sus áreas asignadas y yo creo que enfermería es la que se lleva la bandera en relación a higiene de manos, si tuviéramos que decir un profesional en específico que fue el que nos ayudó, ¿no? dentro de los servicios. Es el personal de enfermería sin lugar a duda. Por supuesto que no todos, pero en su gran mayoría son los profesionales que nos ayudaron a poder impartir esta práctica. Sabri, con respecto a quién fue la persona que más obstáculo te puso dentro de este gran desafío que tomaste en tu institución, estaría bueno que lo compartamos, porque siempre viste que en todas las instituciones tenemos algunos que nos ponen algunos palitos en la rueda para poder rodar como corresponde, pero bueno, estaría bueno comentarlos ya que estamos entre nos. Primero voy a ver si está conectado. No, bueno, lo más difícil, obviamente, son las autoridades. Lo más difícil son las autoridades. No es que hay una persona en particular, digamos, de los operativos. No hay una persona en particular. Creo que la gente, por eso es que yo necesitaba primero cambiar el sistema, porque la gente no confiaba en que las cosas podían cambiar. Entonces es como el huevo o la gallina, ¿viste? Porque yo planteaba de que necesitaba cambiar el sistema para que la gente adhiera, porque era feo tener que higienizarse las manos con algo pegajoso en las manos, por lo tanto, la gente no adhería. O sea, directamente optaban por no higienizarse las manos. Entonces, y no me creían las autoridades que eso era un factor fundamental, tener un insumo que sea aceptable para las personas. Este análisis de la comparación entre el costo, la verdad que fue un laburo de hormiga, y bueno, y nada, y semana a semana, y preguntar qué novedades había, porque ya no había más que mostrar. Está bien, yo voy a defender un poco a las autoridades porque me toca en este momento estar en un rol de gerencial, entonces le voy a explicar por qué muchas veces las autoridades no tomamos esas decisiones. Y tiene que ver con este trabajo que vos hiciste, Sabri, de demostrar por qué la necesidad también en cantidades, porque muchas veces llegan a la alta dirección a solicitar cosas, pero no están fundamentadas o no tienen números para fundamentar la necesidad. Entonces, cuando presentan la propuesta, es como que no hay un desarrollo. Vos hiciste un excelente desarrollo en la institución y obviamente que los números nos hablan solos. Yo siempre digo, ¿no?, que el que tiene los números tiene el poder. Entonces, simplemente ir con propuestas que realmente sean aplicables, sustentables en el tiempo y que de una u otra manera puedan llegar a ser exitosas en la seguridad de los pacientes, llevan a que la alta dirección tome decisiones importantes como apoyarte, en este caso, en tu proyecto. Así que realmente me parece que es excelente la tarea que están haciendo. Con respecto a la otra consulta que voy a hacer, y creo que va a ser la última, porque en virtud del tiempo, la gente consulta sobre cuáles serían los mejores dispensers, si alguna de ustedes puede hacer alguna recomendación, si les parecen mejores manuales o automáticos, y cuáles serían su opinión con respecto a eso.
Bueno, no sé si querés contestar, Sabrina, si no, bueno, después completás mi respuesta. Creo que ambos dispensers son buenos por igual. El automático por ahí puede ser más cómodo, también puede ser que se trabe más veces, y el otro también es muy bueno. Lo importante es que contemos con un producto que esté envasado al vacío, que sea seguro, que se puede usar hasta la última gota, como dije antes, sin necesidad de tener de pensar que se puede haber contaminado y que puede ser causa de un brote. O sea, evitar el rellenado, el tener que andar fraccionando dentro de la institución, porque esos métodos no son seguros. No sé si querés completar, Sabrina, Sí, en tu no, experiencia. coincido plenamente en lo que dice Elena. Nada, bueno, lo vivo en carne propia. Productos seguros, ¿sí? Productos seguros. Y nada quita que ese dispensador, ¿no? También tiene que controlarse su limpieza y desinfección si es manual, que se haga la limpieza y desinfección como corresponde. Si bien lo automático es muy bueno, pero en donde perdemos con el automático es por lo menos hasta que hagan algo que sea de menor costo en el mantenimiento, porque lleva pilas importantes, pilas grandes, Claro. y son costosas. Entonces, no queremos que el sistema se incorpore y al poco tiempo deje de funcionar y caiga porque no tenemos para cambiar 4 Claro. pilas enormes en cada dispenser automático. Entonces creo que, bueno, con un buen control en la limpieza y desinfección es algo que nosotros medimos en la limpieza, marcamos los dispensadores manuales para asegurarnos que estén siempre desinfectando. Sí, yo creo que coincido con la respuesta de ambas. Creo que lo mejor también tiene que ver con lo que la institución puede adquirir, pero sobre todo el control, ¿no? Sobre los dispensers. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Una excelente tarde. Les cuento que nos están escuchando hasta de África. Hay una persona que está escribiéndonos. Así que muchísimas gracias a toda Latinoamérica, desde África, desde todos los lugares y los puntos más importantes del país. Creo que realmente nuestra sociedad científica está llevando las mejores recomendaciones para los hospitales. Y bueno, simplemente invitarlos a asociarse a nuestra sociedad científica. Al hacerlo vas a tomar una excelente decisión. Con tu cuota social vas a estar apoyando al desarrollo sostenido de la especialidad en el país y además te va a beneficiar con la información específica, integrando una red de colegas en todo el país. También tendrán un importante descuento dentro de nuestra sociedad científica en las filiales y también van a tener el descuento que corresponde en nuestro congreso que se va a llevar adelante en el mes de octubre. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos entonces en el próximo webinar. Agradezco también a las empresas que nos apoyan, tanto Covidex como ADOX, en todas nuestras actividades científicas. Gracias, Lorena, por estar. Muchas gracias a las chicas. Que tengan una excelente tarde. Gracias por invitarnos. Gracias, muchas gracias.